el mundo ha de saber que los hermanos separados están muy, pero muy equivocados. Que no son evangélicos, que no conocen el evangelio. Gente diciéndole tantas mentiras incapaces de comprobar con las Sagradas Escrituras. Primero de Timoteo capítulo 3 versículo 15, de la que San Pablo dice: Dios tiene una iglesia. ¿Para qué citarlo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera enseñanza: el Dios viviente tiene una iglesia. Yo quiero que cualquier protestante en el mundo entero me muestre que el Dios viviente tiene muchas iglesias. Dicen los evangélicos: nosotros somos la iglesia de Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Venimos de Cristo porque somos cristianos. Póngale el nombre de cristiano, pero usted no viene de Cristo. Compruébemelo. Dame pruebas. Ponerle el nombre de cristiano, cualquiera se pone el nombre de cristiano. Pero cristiano no es el que se ponga nombre de cristiano. Cristiano es el que venga de Cristo, esté en la única iglesia que fundó Cristo y tenga la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que dejó hace 2000 años, no la cualquiera que invente un tonto por ahí. Ahorita usted encuentra iglesias cristianas, nombres raros, y usted dice: ¿y cuándo fue fundada? Ayer. Cualquier tonto la fundó. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? No, porque el Dios viviente tiene una sola iglesia. Que ellos no me pueden comprobar que ellos son cristianos que vienen desde Cristo. Iglesia. El Dios viviente tiene una iglesia, pero los protestantes dicen: Dios no tiene iglesia. Pero no me pueden refutar. Y sí, mándame para el infierno, sí, pero refutar, no. Y eso es el reto que yo les hago. Oye, ¿y por qué ninguno ha sido capaz de refutarme? Digo, en Efesios capítulo 3 versículo 10, ustedes van a ver la tarea de la iglesia. Escuchen. Para que la multiforme sabiduría de Dios, en castellano significa las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer. Esa es la tarea. Dios quiere que las muchas formas de su sabiduría sean dadas a conocer. ¿Por medio de quién? Vamos a ver. Por medio de la iglesia. ¿Escucharon? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Que venga un protestante y me diga que la sabiduría de Dios la vamos a encontrar en las sectas. Que venga. Lo reto. Que me compruebe con capítulos y versículos. La iglesia es la iglesia católica, no los evangélicos. Ponga cuidado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El vocablo griego que el Nuevo Testamento usa para referirse a la comunidad cristiana viene de la expresión compuesta por una preposición y un verbo, que es etkaleo, y significa llamar fuera. En la primera traducción bíblica de la Biblia hebrea realizada 250 años antes de Cristo, la que conocemos como Septuaginta o versión de los 70, aparece por primera vez la palabra eclesia o eclesía, que fue la traducción de la voz hebrea Cajal, que designaba a la congregación de Israel. En el Antiguo Testamento tiene el significado Cajal en hebreo, eclesia en griego, ya congregación en español o iglesia, y aparece por ejemplo en Primera de Reyes 8:14, Primera de Crónicas 13 del 2 al 4, Salmos 22:22. En el Nuevo Testamento se combinan los dos términos, el concepto griego de llamado fuera, ekaleo, con el concepto congregación de Israel,
Cajal. Para definir a la iglesia como el Israel espiritual, o sea, es decir, los llamados por Dios afuera del mundo, los convocados por Él y apartados por Él y para Él. Algunas características de la iglesia son, por ejemplo, en Hechos 15:14 es un pueblo en formación. En Efesios 2, del 14 al 16, es un pueblo sin limitación de raza ni etnia. En Filipenses 3:20 es un pueblo de condición celestial. En Primera de Corintios 3, del 9 al 11, es un pueblo de propiedad divina. En Juan 6:17 es un regalo de Dios a su Hijo Jesucristo. Es un cuerpo en Cristo. En Efesios 1, 22, 23, la iglesia no es una organización, es un organismo, o sea, un cuerpo. Ya en Efesios 2, 19, la iglesia no es una denominación, es una familia. En Efesios 2, del 20 al 22, la iglesia no es un edificio material, es un edificio espiritual, basada solo en la palabra de Dios, como lo enseña Juan 8:31. Ahora, tiene al Espíritu Santo como vicario. Juan 14:16 al 18. Marcos 16:17. Primera de Corintios 12, del 6 al 11. Primera de Corintios 14, del 31 al 33. Fundamentada sobre apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20. La iglesia de Cristo es perseguida, como dice Juan 15:20. Ahora, la verdadera iglesia de Cristo se caracteriza por su doctrina, la doctrina de los primeros cristianos, de los cristianos primitivos, que fue enseñada por Jesús y sus apóstoles. Lo dice Efesios 2:20, que para nada tiene que ver con el catolicismo romano. Ninguno de los primeros cristianos, y menos los apóstoles, practicaron dogmas y tradiciones las cuales practica el catolicismo romano, tales como la mariolatría, la adoración a los santos, oración a los muertos, bautismo de niños, agua bendita, adoración a imágenes, entre otras muchas herejías más, como primera comunión, confirmación. Eso no es bíblico. Ahora, 1 Timoteo 6, 3 y 4. Dios quería que su iglesia se conformara a las palabras de Cristo. Efesios 4:14, 1 de Juan 2:6. Cristo no quería que su iglesia enseñara cosas que Él no enseñó. Por ejemplo, en Juan 8:31, Cristo dice que no es suficiente creer en Él, sino que también hay que permanecer. Es necesario permanecer en su palabra. La iglesia de Cristo tuvo muchos nombres o sobrenombres. Por ejemplo, la secta de los nazarenos en Hechos 24:5. Los del camino, Hechos 22:4. También herejes, Hechos 24:14. También cristianos en Hechos 11:26. A la iglesia del Señor se le conoce por su doctrina y permanece en su palabra, Hechos 17:11. Primera de Juan 2:21, Mateo 13:13. Ya en Primera de Corintios 12, 13 y 14 vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es parte del cuerpo de Cristo, o sea, de su cuerpo, de su iglesia, de su congregación, de su video. Él dice en el video, primera enseñanza. Primera enseñanza, Dios tiene una iglesia y dice que le mostremos que Dios tiene muchas iglesias. La iglesia local está escrita en Gálatas 1, del 1 al 2. Vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, lo que llamamos una iglesia local. Por ejemplo, una iglesia local es una iglesia bautista, metodista, luterana, pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. No es la iglesia como en la iglesia universal, sino más bien es una iglesia local. Por ejemplo, la iglesia universal la formamos los que hemos confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar hermandad y edificación en una iglesia local. Por ejemplo, en Filemón
1 y 2, en Hechos 28, del 30 al 31, vemos que los primeros cristianos se reunieron en pequeños grupos de discípulos y lo hicieron en las casas de algunos de ellos. Iglesias locales. En la última cena se reunieron en una casa, por ejemplo, aquí lo vemos en Lucas 22, 10, en Hechos 1, 12 y 14, incluso en Apocalipsis 1 y 2, habla del mensaje a las 7 iglesias, puras iglesias locales. Bueno, él también dice, ustedes no son cristianos porque no vienen de Cristo. Pero entonces, veamos lo que dice el catecismo en el numeral 818, el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 818. Dice así: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos. Ahora, un verdadero cristiano es el que ha puesto su fe y confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz y pagó por todos nuestros pecados, que resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar vida eterna a todos los que creemos en Él. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, mas los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Ahora, en primera de Juan 2:4 y en primera de Juan 2:10, vemos que un cristiano es un hijo de Dios, a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo. La marca de un cristiano verdadero es demostrar amor hacia los demás y obediencia a la palabra de Dios. Él lee primera de Timoteo 3:15 y dice la casa de Dios, pero aquí Pablo suele usar la palabra casa del vocablo griego oikos, y también usa el término relacionado en alusión a las iglesias y su ministerio. Ahora, cuando él dice columna y baluarte de verdad, aquí Pablo enfatiza el papel de la iglesia en la proclamación de las enseñanzas básicas de la fe cristiana y en protegerla de los falsos maestros. Al decir columna y baluarte de la verdad, es una forma de decir que Dios ha confiado a la iglesia el rol de promover y proteger el evangelio, o sea, proteger la verdad. Por ejemplo, como lo dice primera de Timoteo 2:4. Ahora, él al principio, yo gasté 2 horas de mi vida viendo las monerías de este señor, viendo las payasadas que él habla y los ademanes raros que él usa, unos ademanes como afeminados, para burlarse y ridiculizar, pero lejos está él de interpretar correctamente la Biblia. Él usa primera de Timoteo 3:15, Efesios 3:10. Él dice que no somos cristianos porque no somos de la Iglesia Católica ni venimos de Cristo. Ya vimos qué es la iglesia cristiana. Ya lo logramos ver. ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Cuáles son sus características? Ahora, para uno hacer tener una correcta interpretación de la Biblia, una interpretación responsable, es necesario aplicar los fundamentos de interpretación bíblica. Por ejemplo, el contexto general, el contexto histórico, cultural, el contexto orbital. O sea, el contexto orbital es el contexto que rodea, los pasajes que rodean el pasaje que se está estudiando. Ir a capítulos, versículos anteriores o más adelante para poder interpretar correctamente, para poder saber qué es lo que el texto me quiere transmitir.
encontrar la idea central del texto, encontrar la estructurar el texto, contexto general, literario, histórico, cultural, para poder interpretar de una forma adecuada y poder entender estos textos que él usa en esta porción de este video, los que son 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo, Efesios 3:10. Estos textos no hablan de la Iglesia Católica, hablan de la Iglesia, pero ya vimos cuál es la Iglesia. Ya vimos, la Iglesia de Cristo son los redimidos, los que formamos el cuerpo de Cristo, los que creemos en su nombre. Y como dice Juan 8:31, los que no solo creemos en Él, sino que permanecemos en su palabra. Esos son los cristianos verdaderos. Cuando Pablo dice columna y baluarte, es probable que se está refiriendo al templo de Diana o de Artemisa en Éfeso, que estaba apoyado por 127 columnas de mármol y enchapados en oro. La palabra que se traduce baluarte solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y denota la fundación sobre la que reposa un edificio, o sea, la base. Ese es el baluarte de algo, una base donde reposa un edificio, una propiedad. Esta imagen arquitectónica presenta la responsabilidad de la Iglesia de sostener, ser el baluarte del Evangelio, o sea, ser el baluarte de la verdad ante el mundo de afuera, y también alude a la defensa ante el ataque de las falsas doctrinas. Ya vimos cuál es la Iglesia. Los textos que él usa nada tienen que ver con la Iglesia Católica. Ya vimos qué se debe aplicar para tener una correcta interpretación de la Biblia, los fundamentos de interpretación, el contexto histórico, cultural, el contexto general, el contexto orbital, literario, tener la idea central. Para poder captar la idea central y estructurar, tener una estructura de la idea central, ¿qué me quiere decir el texto? ¿Qué me quiere transmitir? Preguntarle al texto, ¿usted por qué? ¿Qué es lo que este texto quiere decir? Hacerle preguntas al texto para poder entender la Biblia. No es fácil, la Biblia no es así de pipiripao. Venga, yo leo y ¡pum! Quiso decir esto, y ya. No. Yo soy Jorge Velázquez del canal Jesús No es Religión. Voy a estar haciendo unos videos donde voy a explicar cómo aplicar bien a un texto, y voy a poner ejemplos donde vamos a sacar el contexto histórico, cultural de un pasaje, donde vamos a sacar la estructura, donde vamos a sacar la idea central del pasaje y lo vamos a interpretar correctamente. Dios los bendiga, dele like, dele me gusta, suscríbase, comente. Yo no borro los comentarios. Comente, dele a la campanita, haga preguntas en el video. Yo normalmente estoy mirando. Dios los bendiga. Saludos desde Medellín, Colombia. Dios los bendiga grande y ricamente.